entonces vamos a comenzar nuestra escuela dominical, este tiempo que el Señor nos regala para poder aprender un poquito más de su palabra. Hoy nosotros vamos a seguir hablando acerca de lo que es el Evangelio. Esta es la tercera lección acerca de este tema. Tú me pusiste de frente, ¿verdad? Okay. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que hemos tratado hasta ahora. De lo que vamos a tratar, mejor dicho, en este día. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es la mirada panorámica de la obra de salvación. Vamos también a tener lo que es una pequeña conclusión, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces comencemos con el resumen. Nosotros hemos hablado del Evangelio, el mensaje de salvación para todos los hombres. Este mensaje tiene una orden clara, una acción. ¿Y cuál es esa acción? ¿Cuál es esa acción? Eso es lo que nos dice acá, que debemos de arrepentirnos y el creer en Cristo Jesús como único medio por el cual se puede ser salvo. Ese es el mandato que el Señor nos ha dado. Ese es el mandato que nosotros debemos de proclamar. Ese es el mandato que debemos de hablar. Ese es el mandato que debemos de compartir a todo el mundo. Esa es la invitación que está vigente para nosotros como cristianos. También debemos de ser instrumento en las manos del Señor para compartir esas buenas nuevas de salvación que encontramos en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona viene a Jesús, suceden muchas cosas. Y hablamos el domingo pasado acerca de lo que es la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo dice acá? ¿Qué es la justificación? Somos declarados inocentes gracias a ¿qué? A que Jesús nos justifica ante el juez del universo. Eso es lo primero. Somos declarados justos, somos declarados inocentes a pesar de que somos culpables. Y lo segundo es que entonces, ¿qué ocurre en nosotros? ¿Somos qué? Somos adoptados por Dios. Entonces venimos a ser hijos legítimos y así entonces heredamos y participamos de todas las bendiciones que le han sido otorgadas a Cristo Jesús. ¿Eso ocurre en qué momento? En el momento en que nos arrepentimos y ¿qué? Y creemos. En el momento en que por la fe venimos al Señor en arrepentimiento, entonces Él nos declara justos, inocentes, sin haber cometido ningún pecado, como si nunca hubiéramos cometido pecado. Eso es bueno tomar en cuenta, como si nunca hubiéramos cometido pecado. Y luego el Señor nos adopta como hijos suyos, nos recibe como sus hijos y recibimos los mismos méritos y beneficios que Cristo recibe como el Hijo eterno del Padre. ¿Qué le parece? Ahora, visto todo esto, nosotros tenemos que entender que para nosotros todo eso nosotros lo hemos recibido de manera gratuita, sin que nosotros tengamos mérito alguno. No es que el Señor me dio eso porque vio en mí algo. De hecho, todas las obras, todos los pensamientos que hay en mi vida merecen el eterno castigo de Dios. Pero Dios ha decidido quitar ese castigo y darnos a nosotros, ¿usted sabe qué cosa? Lo que no merecemos. Él ha decidido darnos a nosotros lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que nosotros no merecemos? Su amor eterno. Eso es lo que no merecemos. Pero Él decide dárnoslo a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué Él decide hacer eso? Precisamente porque Cristo vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido y murió la muerte que nosotros deberíamos
haber sufrido. Entonces ese juez justo no deja impune, sin castigo, los pecados de sus escogidos. No es que, bueno, me olvidé de lo que hizo Wendy en contra mía. No, el Señor no dice así. Sino que más bien, Él derramó toda la ira que Wendy y que yo y que usted también, que todos nos merecíamos. Él derramó su ira ¿sobre quién? Sobre Jesús, en el cuerpo de Cristo Jesús, pagando así nuestra deuda solo por gracia. Solo por gracia. Muy bien, entonces en esta mañana yo quiero compartirles un poquito acerca de lo que es el orden de Dios en cuanto a la salvación. El orden de Dios en cuanto a la salvación, que es un término que viene del latín ordo salutis. Ordo salutis, que en español es el orden de la salvación. ¿Cómo fue que Dios obró? ¿Cómo fue que Dios se manifestó en nuestras vidas? ¿Qué pasos dio Dios para manifestarse en nuestras vidas? ¿Cómo lo hizo Dios? Eso lo vamos a ver en esta mañana. Así que yo quiero primero que veamos un resumen de lo que vamos a ver de este tema del orden de la salvación o el ordo salutis. En primer lugar, tenemos lo que es la elección. La elección. Eso es, en la eternidad pasada, Dios eligió a algunos para salvación. Y a esa persona que Dios eligió, el Señor le presenta el Evangelio. ¿A través de quién el Señor le presenta el Evangelio a esa persona que Dios eligió en la eternidad pasada? ¿A través de quién el Señor presenta el Evangelio? Sí, el Evangelio es Cristo. Pero ¿quiénes son los que presentan el Evangelio? A esas personas que Dios eligió en el pasado. ¿Ah? Dígame, Smina. Nosotros, exactamente, los profetas, nosotros, el creyente. El creyente es el llamado a presentar el Evangelio a todo el mundo, porque yo no sé quiénes son los elegidos allá en el mundo. Entonces yo debo de presentar el Evangelio a todo el mundo. Entonces cuando yo presento el Evangelio a todo el mundo, a esas personas que Dios ha elegido, entonces Dios las hace nacer de nuevo. Eso es la regeneración. Les da un nuevo corazón. Les da una nueva alma, un nuevo espíritu. Eso es lo que se conoce como regeneración. Y al darle esa nueva alma, ese nuevo espíritu, cuando la persona oye el Evangelio, entonces la persona responde en arrepentimiento y fe, que es lo que se conoce también como la conversión. Es decir, en la eternidad pasada Dios eligió a algunos, no sabemos quiénes son. Dios solamente lo sabe, nadie lo sabe, solamente Dios. Nosotros, que somos los llamados de presentar el Evangelio, cuando le presentamos el Evangelio a esas personas que Dios eligió en la eternidad pasada, entonces, ¿qué Dios hace cuando la persona oye el Evangelio? Los hace nacer de nuevo, los regenera, los hace nacer de nuevo. Y eso ocurre internamente, entonces la persona responde en arrepentimiento y fe. Y ese es el testimonio que nosotros vemos en la persona cuando se convierte. Que la persona responde a ese llamado. Todo esto de aquí arriba está ocurriendo de manera, podemos decir, invisible, ¿verdad? Es principalmente lo que es la elección y lo que es la regeneración. A nosotros nos corresponde hacer el llamado. Y eso ocurre invisiblemente y la persona responde en arrepentimiento y fe. Cuando esa persona responde en arrepentimiento y fe, entonces el Señor lo declara, ¿cómo lo declara? Justos, lo declara inocente, sin pecado. Y luego entonces el Señor, de declararlo justo, los adopta. ¿Cómo qué? Como hijos suyos.
Y luego de eso, entonces, el Señor nos da un proceso que se conoce como la santificación. Ya ese proceso de la santificación nos toma toda la vida. Toda la vida. Esto que hemos visto hasta ahora, principalmente acá, puede ocurrir en un momento rápido, sin que nosotros podamos ver diferencia de tiempo. Principalmente regeneración, conversión, justificación y adopción. Eso ocurre en un momento dado, así, ¡pap! No hay tiempo de por medio. Puede ser cuestión de segundos, milisegundos. Dios hace esa obra. Pero la santificación es un proceso que comienza en el momento en que nos arrepentimos y termina cuando, bueno, y también hay otra parte aquí que es la perseverancia, porque a través de la santificación el Señor nos va perseverando, nos va cuidando, y termina con la muerte. Ese proceso de santificación termina con la muerte y ya en el estado eterno, lo que se conoce como la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando ya estemos resucitados con cuerpos incorruptibles, entonces ya ahí se va a completar esa etapa de regeneración, porque acuérdese que cuando el Señor nos regeneró, lo primero que fue cambiado fue nuestro ser interior, nuestra alma, fue hecha nueva, pero el cuerpo sigue siendo igual y todavía sigue teniendo las mismas limitaciones y las mismas inclinaciones hacia el pecado, este cuerpo físico, el que vemos. Entonces este cuerpo físico es transformado ya luego de la resurrección de los muertos, allá en el futuro. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Puede ser un año, puede ser 5 años, puede ser décadas, siglos. En la glorificación entonces este cuerpo va a ser transformado y va a nacer entonces un cuerpo físico nuevo, como ocurrió con nosotros, con nuestra alma. Entonces vamos a ver todos estos temas rápidamente en detalle. Vamos a comenzar con la elección. ¿Qué ustedes entienden por la elección? ¿Qué es la elección? Elegir a alguien. Muy bien, exactamente. Entonces nosotros podemos afirmar que la elección es la obra de Dios previa a la experiencia o a la creación, mejor dicho, previa a la creación, en donde Dios elige a algunos seres humanos para ser salvos. Esta solo ocurre por el deseo, por el placer y por gracia de parte de Dios. ¿Por qué razón decimos esto? Porque todos los hombres, todos los seres humanos somos indignos de recibir algún bienestar de parte del Señor. Todos los seres humanos somos dignos de condenación. Entonces Dios en su gracia a algunos elige desde la eternidad pasada. ¿Y dónde nosotros encontramos eso en las Escrituras? Pues aquí le vamos a presentar una serie de pasajes bíblicos que vamos a buscar rápidamente para que entendamos cómo, y no son todos, hay más, pero por lo menos estos pasajes bíblicos nos muestran acerca de cómo, de qué tanto peso tiene en las Escrituras esta doctrina que conocemos como la elección. Hechos, capítulo 13, verso 48. Lo tenemos todos acá, si lo pueden ver. Si necesita que se lo repita, me avisa, porque es necesario que usted tenga eso en cuenta, porque las iglesias pentecostales no creen en esta doctrina. Entonces, como estamos rodeados de pentecostales, pues tenemos que tener bien en claro esos pasajes bíblicos para que podamos ayudar a nuestros hermanos a recibir estas hermosas verdades que están en las Escrituras, porque así también nosotros estuvimos en algún tiempo. Hechos capítulo 13, verso 48. Mire cómo dice: oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron
cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes son los que creen? Los que habían sido ordenados a vida eterna, los que habían sido preparados para tal. Romanos capítulo 9, verso 11 al 13. Nos dice de la siguiente forma. 9, 11 al 13. Porque de uno, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, conforme a la elección de Dios, no por obras o no por las obras, sino por aquel que llama. Y ahí dice, y sigue hablando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá en Romanos 9, 11 al 13? Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué es lo que podemos aprender de allí? Que la elección es independiente de ¿qué? De sus obras, de cualquier obra que podamos hacer. Dios nos elige no porque haya visto algo en nosotros, no porque Él previó que íbamos a hacer obras y por eso nos eligió. No, eso es independiente de eso. Romanos 11, 7. Ella habla acerca de dos grupos: los elegidos y los... ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles son? Los elegidos y los endurecidos. Los endurecidos. Romanos 11, 7 nos dice de la siguiente forma: entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 5. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pueden irlo buscando para que me ayuden. Allá, en sus Biblias. Primera Tesalonicenses 1, 4 al 5. Página 1215. En la Nueva Biblia de las Américas. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Ahí nos dice, mis hermanos, que Dios nos había elegido, nos había escogido, y por esa razón nosotros creímos al evangelio. Eso es lo que dice esa porción. Segunda de Tesalonicenses, ahí mismo, el siguiente libro. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Escogidos para qué cosa? Para ser salvos. Fuimos escogidos para ser salvos. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de allí? Que nosotros no somos electos debido a nuestras obras preconocidas por Dios. Dios no confirma las obras que Él miró que haríamos. No es eso lo que dice, porque eso nos llevaría entonces a creer en una salvación por obras. Si Dios vio que yo iba a hacer buenas obras, entonces yo no soy salvo por lo que Cristo hizo, sino por lo que
Dios vio que yo haría. Y ahí es que está el asunto. Vámonos a Romanos capítulo 8, verso 29. Este es un pasaje bíblico clave, mis hermanos. Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, ¿cómo dice? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conoció. Habla de personas, mis hermanos, no habla de obras. Dios conoció de antemano a esas personas. ¿Quiénes? Los elegidos. ¿Quiénes? Los que oyen el Evangelio. ¿Quiénes? Los que se arrepienten y creen. ¿Quiénes? Los que el Señor va santificando en el proceso. ¿Quiénes? Los que el Señor preserva hasta el final de sus días. Esos son los elegidos. ¿Y para qué nos eligió? Para ser transformados. Para ser transformados por Él. Nosotros necesitamos esa obra de Dios. Y eso nosotros entonces nos lleva a entender algo. Y es que la elección es algo incondicional. Dios escogiendo a quienes Él quiere y sin condición previa o futura. Esa es la elección, como dice Efesios 1:5 y también Romanos 9:19. Esa es la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Y cuándo ocurrió eso, la elección? ¿Cuándo fue que Dios nos eligió? Antes, en la eternidad pasada, exacto, mucho antes de nuestro nacimiento, en la eternidad pasada. Entonces Dios nos escogió allá, en el pasado, y entonces llega un momento dado en el cual alguien nos predica, alguien nos presenta el Evangelio, y esto es lo que se conoce como el llamado. El llamado. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Dios envió a su Hijo a morir. ¿Por quiénes? Por sus elegidos, pagando la deuda, ¿verdad?, que teníamos, y regalándonos a nosotros la vida eterna. De eso ya nosotros hemos visto en Romanos 3:23, en Romanos 6:23 también, en Romanos 5:8. Esos tres pasajes bíblicos los hemos visto en el folletito, Un Nuevo Camino. Los tres los mencionamos creo que hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8. Entonces, cuando recibimos ese mensaje, el Señor nos hace nacer de nuevo. Eso es la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Siga? Ok. Es el nuevo nacimiento, que es esa nueva vida espiritual. Dios obrando sobre muertos. Porque acuérdense que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? ¿Dónde está ese pasaje bíblico que también lo mencionamos en el librito? Efesios, capítulo, Yancy, capítulo 2. Dice allí que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, tenemos aquí una serie de pasajes bíblicos que nos muestran a nosotros esa obra que el Señor está haciendo. Lo primero que tenemos que entender es lo que dice Juan capítulo 3, verso 3 al 8, el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Se encuentra registrado allí, donde Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Tú no puedes ver las cosas de arriba porque no has nacido de nuevo.
El hombre no puede ver esa condición. Es necesario nacer de Dios, como dice Juan 1:13. Nuestra buena voluntad no tiene nada que ver con ese nacimiento. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. Nosotros somos pasivos. Es una obra absoluta de Dios en el nuevo nacimiento, conforme a esas citas bíblicas de Santiago capítulo 1:18, Primera de Pedro 1:3, mis hermanos. Y también hay otro pasaje bíblico que nos dice que el Señor promete darnos a nosotros un nuevo corazón. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Es la promesa del Señor. Entonces, toda la obra del nuevo nacimiento o la regeneración, que es lo mismo que lo he explicado en otras ocasiones, toda esa obra es hecha por el Señor. Nosotros somos agentes pasivos, receptores de esa obra. Entonces, luego de que el Señor nos hace nacer de nuevo, ocurre en nosotros lo que se conoce como la conversión, el arrepentimiento, la fe. Y esa es la respuesta que nosotros damos al Evangelio. Nos arrepentimos de cada uno de nuestros pecados y creemos, tenemos esa fe en que en Cristo Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Y ponemos toda nuestra confianza entera ¿en quién? En Cristo Jesús. Y entonces, luego que nos arrepentimos y creemos, entonces nos convertimos. ¿Qué es convertirse? Sí, pero de manera práctica. Exactamente, por ahí vamos. Volverse de un lado al otro. Vamos por este camino y cuando nos convertimos decidimos tomar otro camino. Entonces hay varios pasajes bíblicos que nos enseñan eso. Está Romanos capítulo 10, verso 14, que nos dice que no basta con conocer, es necesario experimentar eso que hemos recibido. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 2, verso 18 dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta, mis hermanos, con saber, conocer, que es necesario arrepentirse. ¿Cuánta gente no vemos en la calle que dicen, yo sé que yo tengo que arrepentirme, y no lo hacen? Yo sé que lo estoy haciendo mal, pero no muestran interés en cambiar. ¿Usted cree que Dios lo va a excusar por eso? Porque saben, porque conocen, yo sé que tengo que hacerlo. No, mis hermanos, es necesario experimentar eso. Es necesario venir al Señor, es necesario arrepentirse, es necesario dar media vuelta en el camino. Ese camino de maldad es necesario cambiarlo. Y el Señor nos da de su Espíritu para que lo hagamos, no solos. No es por mi propia voluntad, es el Señor que obra. Es el Señor que obra. Y precisamente el arrepentimiento es eso, mis hermanos. Es un corazón entristecido por el pecado. Es un acto de renuncia al pecado, dándole la espalda al pecado. Es un deseo de andar en obediencia al Señor. Eso es el arrepentimiento. Una persona que sigue viviendo la vida como un impío no se ha arrepentido, no tiene al Señor en su corazón, no ha nacido de nuevo. Por mucho que hablen, ¿verdad? Porque hay mucha gente que habla, no, que yo quiero, pero nunca hace. Entonces esa es la obra que el Señor hace en nosotros, pero nosotros respondemos luego de habernos hecho nacer de nuevo. Entonces nos convertimos, venimos en arrepentimiento y fe al Señor, comienza a ver ese cambio en nosotros.
Pero eso juntamente va de la mano con lo que es la justificación, que es algo a la vista de Dios, pero no visible para el ser humano, que es la justificación, la siguiente parte, que es el acto de Dios al declarar a esa persona justa. Eso lo vimos el domingo pasado. Nos adopta como hijos suyos, nos recibe como hijos suyos, ya tenemos los mismos privilegios, tenemos los mismos derechos, como lo tiene Cristo Jesús como Hijo eterno del Padre. Somos beneficiados de esos privilegios, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia por los méritos de Cristo. Eso es la adopción. Y ahora que Él nos pide el resto de nuestra vida, lo que se conoce como la santificación. La santificación, que es la obra de Dios al momento de la conversión y que viene a ser algo constante y progresiva en la vida del creyente. A través de esta obra, entonces, nosotros somos cada día más semejantes a Cristo. Eso es la santificación. Comenzó en el momento en que nos convertimos, pero sigue durante todo el tiempo de nuestra existencia aquí en la tierra. Y esa obra va de adentro hacia afuera. Puede poniendo que es una obra interna. Puede seguir poniendo todo lo que está acá. Dura toda la vida, es decir, que yo nunca voy a dejar de ser santo. Yo soy llamado a ser constantemente santo. Nosotros somos llamados a participar activamente. Es lo que nos dice la palabra, que yo debo de ocuparme de mi salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Debo de ocuparme, debo de esforzarme. La santificación, yo tengo una participación activa aquí en la tierra. Yo no puedo decir, eso es Dios que se va a encargar de hacer la obra en mí. No, yo me involucro en ese proceso de irme cada día pareciendo más a Cristo. Pero algo que debo de entender, que no es perfecta aquí en la tierra. La santificación no es perfecta. Yo no puedo decir, alcancé ser perfecto en la tierra. Ya no voy a cometer pecado, ya fui libre del pecado. No, seguiremos pecando en esta tierra. Por eso diariamente necesito del Señor. Por eso diariamente necesito hacer uso de los medios de gracia. Necesito ir en oración al Señor. Necesito leer su palabra. Necesito congregarme. Necesito reunirme. Y otra cosa que aprendemos es que esa santificación es diferente entre hermanos. ¿Y por qué digo que es diferente entre hermanos? Porque en algunos se va a ver, en otros como que van a parecer unos impíos, pero puede ser que Dios esté trabajando con él. Puede ser que sea una persona inmadura, lo que sea, pero siempre va a ser diferente entre hermanos. Entonces, Primera de Corintios capítulo 8, verso 11, nos habla acerca de que ya es algo que yo he recibido, que ya yo tengo aquí, que ya yo tengo en este momento, no es algo que voy a recibir más adelante. Dios me llama a ser santo ahora, no mañana, ahora, en este momento, vivir el día a día santificándome. Entonces aquí le voy a presentar un pequeño gráfico de lo que es la obra de las personas que han sido elegidas. No sé si ustedes lo pueden ver acá abajo, casi no se ve, ¿verdad? Pero aquí nos dice que estamos muertos y en la esclavitud del pecado. Esta fue antes, esta parte acá fue antes de conocer al Señor, muerto en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios. Y en un momento dado, cuando escuchamos el Evangelio, ocurrió la conversión. El Señor nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nueva criatura, y entonces ahí comenzamos un proceso de santidad y de crecimiento espiritual, conforme a lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Es una vida cristiana que va a tener sus altos, sus bajos, vamos a bajar, vamos a subir, pero nunca vamos a caer del estado de gracia. Es decir, nunca vamos a perder la salvación. La salvación es algo que se pierde porque no fue usted que la ganó, fue Cristo. Entonces es imposible. Ahora, si fuera por mí, ya yo lo hubiera perdido muchísimo. Cantidad de veces. Pero el Señor en su gracia me ayuda a mantenerme, a perseverar.
como ven acá, esa rayita sí la ven, ¿verdad que sí? Se ve la rayita altos y bajos. Y bajo, casi, pero no, nunca lo pierdo. Y se mantiene así, hasta el momento de, ¿qué dice ahí? La muerte. Hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia, y entonces en ese momento, conforme a lo que dice Hebreos 12:3, pues estaremos en ese estado de gloria. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá tampoco más luchas con nuestra carne, porque ya seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados. Y eso es lo que se conoce entonces como el estado eterno o la glorificación. Luego que muramos físicamente, ¿verdad? Porque todos vamos a morir físicamente, o vamos a ser transformados si Cristo viene antes, y en ese estado eterno entonces ya gozaremos del privilegio de no volver a pecar. Mientras estamos de este lado, ahí en la vida cristiana sí van a haber momentos de debilidad, pero eso no es excusa. Eso no es excusa para tratar de justificar lo mal hecho en nuestras vidas. Entonces vamos a ver lo que es la perseverancia. La perseverancia nosotros lo vemos como aquellas personas que verdaderamente han sido salvadas por el poder de Dios, entonces van a ser guardados para siempre por ese mismísimo poder que es sobre todo, sobre esas personas que el Señor ha elegido en la eternidad pasada. Esas personas van a perseverar como creyentes, siendo esto un fruto de su nuevo nacimiento, y así alcanzarán la vida eterna. En otras palabras, todo eso es obra de Dios. Es Dios quien nos va a preservar, quien nos va a sostener hasta el final. Y hay promesas en las Escrituras que encontramos en los siguientes pasajes bíblicos. Juan capítulo 8, verso 38 al 48, que nos dice que Él nos va a resucitar en el día final. Juan capítulo 6, verso 39, que nos dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, ninguno de sus hijos. Juan capítulo 10, verso 27 al 29, ese pasaje me encanta, que nos habla acerca de que Él nos ha dado vida eterna y que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Que no hay nadie, eso es lo bello, que nos arrebate de sus manos. Y Mateo capítulo 10, verso 22, que nos habla acerca de que el que persevere hasta el fin dará esa muestra de que realmente es fruto de pertenecerle. Eso es en cuanto a lo que conocemos como la perseverancia de los santos. Dios va a preservar a los suyos hasta el final. En esta vida no lo vamos a hacer de manera perfecta, no hay una santidad perfecta en esta vida. Como presentábamos en la imagen anterior, pues van a haber nuestras altas y nuestras bajas, pero el Señor nunca permitirá que caigamos de ese estado de gloria, si se puede decir así. Luego de eso, luego del Señor preservarnos hasta el final, entonces ocurre lo que es fruto del pecado. ¿Qué es el fruto del pecado? La muerte. La muerte es el resultado final de vivir en este mundo caído, un mundo corrupto. Pero nos dice Romanos 8:1 que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero también para los cristianos, como dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 1, que es para el cristiano es preferible morir, porque así al morir estamos con Cristo. Y como también dice Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la celebración que nosotros tenemos como cristianos, porque las cosas no terminan con la muerte, sino que viene un estado superior luego de la muerte, que es lo que nosotros conocemos como la glorificación para los creyentes, y es el paso final en la redención. Allí nosotros participamos
de la gloria del Señor, en la glorificación y en su presencia. En nuestros cuerpos que en este momento son corruptos, son débiles, sufren las inclemencias del tiempo, el hambre, cansancio, el sueño, todo eso, en aquel día nuestros cuerpos glorificados no tendrán esas limitaciones. No envejeceremos, no nos enfermaremos, no sentiremos dolor, no sentiremos nada negativo en nuestros cuerpos. Todo será glorioso. Por eso se llama glorificación. Y ahí tenemos esos pasajes bíblicos que confirman esas verdades que les acabo de mencionar. Primera de Corintios 15, 51 al 52, Primera de Juan 3, 2 y Segunda de Pedro 3, 13. Esos pasajes nos hablan acerca de esos cuerpos que son incorruptibles, que seremos transformados, que seremos como Él, que seremos apartados para habitar en la justicia de Dios, como dice ese pasaje bíblico de Segunda de Pedro. Muy bien, entonces esa es la obra de salvación. Ese es el ordo salutis, como Dios obra en nosotros. Vuelvo y se lo repito para los que llegaron un poquito tarde, cómo nosotros creemos y defendemos que Dios obra la salvación en nuestras vidas. Y le decimos ordo salutis porque viene de un término latín que en español sería el orden de la salvación. Elección es lo primero. ¿Cuándo ocurrió esto? Para los que estaban en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo, Dios eligió a algunos para salvación. ¿Seguimos? A esas personas que Dios eligió, Dios comisionó a otras personas que ya estaban elegidas para que le presentaran el Evangelio. El llamado del Evangelio debe de ser es presentado a todo el mundo. Yo como creyente no soy llamado a decir, le voy a predicar a ella, pero a ella no. No es así. Yo debo de predicar el Evangelio a toda criatura porque ese es el mandato. Ahora, cuando yo predico el Evangelio a toda criatura, y es un deber y es una responsabilidad que no debo de postergar bajo ninguna excusa, ni por vergüenza, ni porque no estoy listo, ni porque sé, porque aquí no sé, porque aquello, porque lo otro. Nunca soy llamado a predicar, a invitar a la gente a que se arrepienta, a presentar el Evangelio, las buenas nuevas, que es Cristo Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo, que nosotros somos pecadores, que el hombre ha ofendido a Dios, que el hombre es culpable, que el hombre no puede hacer nada bueno para acercarse a Dios, que sus mejores obras son trapo de inmundicia, que el hombre está irremediablemente condenado al infierno, que no tiene escape el hombre, que no tiene salida, que le espera un estado de angustia, de peligro eterno, de maldad grandísima sobre su vida. Y en esas condiciones a Dios le plació desde la eternidad pasada elegir a algunos para salvación. Y entonces a esas personas Dios le extiende esa invitación a entender que hubo alguien que murió por nuestro pecado, sufrió el castigo que nos merecíamos, que hubo alguien que vivió una vida perfecta, sin pecado y siendo inocente, fue condenado como culpable, y que ese es el eterno Hijo de Dios. Y que esa obra, vida perfecta, muerte siendo inocente, es ofrecida por la fe a todo aquel que la quiera recibir. Y que lo que esa persona debe de hacer es creer ese mensaje y acudir al Señor en arrepentimiento y fe. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar nosotros. Y nosotros tenemos unas ayudas acá. Ayudas que nos van a hacer la vida, si se puede decir, más fácil. Tenemos esto. Este es el Evangelio acá.
bien extenso, con muchos pasajes bíblicos, hablan lo que acabo de decirle ahora, como en 30 segundos, aquí lo dice, en alrededor de 40 y pico de páginas. Ahí está el mensaje del Evangelio, pero también nosotros tenemos acá algo que nos habla acerca de un puente que conduce a Dios y que el hombre ha tratado de encontrar la forma de llegar a Dios a través de otros puentes, pero que nos dicen que esos puentes ninguno funciona porque todos quedan cortos, pero que hay un puente que sí puede conducir a la persona a Dios. Y aquí al final termina diciendo qué es lo que la persona debe de hacer. Entonces, si la persona necesita ayuda para poder seguir esa vida, entonces aquí hay una forma de contacto. La persona puede escribir o puede llamar, al igual que acá atrás también. Entonces nosotros tenemos la cosa más fácil. Tenemos las cosas más fáciles. Solamente usted lo estudia y ya usted va a tener una idea de lo que es. Entonces ahí, eso es lo que somos llamados a hacer, mis hermanos, a presentar el Evangelio. A presentar esto que le acabo de decir y que está aquí en estos libros, es lo que usted debe de hacer. Y cuando la persona oye del Evangelio, ¿qué ocurre? El Señor internamente los hace nacer de nuevo, los regenera a través de oír, los hace nacer de nuevo internamente, no es visible, la persona sigue siendo igualita, si es fea sigue siendo fea, si es gorda sigue siendo gorda y si es flaca también, sigue siendo igual, ¿verdad? No hay cambio visible, pero internamente el Señor está haciendo nacer de nuevo ese corazón, esa alma. Y luego entonces cuando esa persona nace de nuevo, la persona responde en arrepentimiento y fe al llamado que le estamos haciendo del Evangelio. Y eso es lo que se conoce como la conversión. Y cuando la persona responde en arrepentimiento y fe a ese llamado, entonces Dios lo declara justos, inocentes siendo culpables, inocentes siendo culpables. Y al declararlos justos, pues también lo adopta. Y entonces ya no nos tiene como extranjeros, como extraños a Él, sino nos tiene como sus hijos. Esta obra, luego de presentar el Evangelio, regeneración, conversión, justificación y adopción, ocurre en un momento dado que no se puede medir por el tiempo. Todo ocurre de manera instantánea. No es que primero Dios lo hizo nacer de nuevo y a los 2 días entonces fue justificado. No, eso es instantáneo. Esa es la obra que el Señor está haciendo en el corazón. Todo eso ocurre en cuestión de milisegundos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso ha ocurrido? Entonces eso lleva a la persona, luego que eso ocurre internamente, a desear vivir una vida en santidad, una vida apartada para Dios, una vida consagrada para Dios, una vida sirviendo a Dios. Y en ese interín, entre ese momento en el que fue hecho nacer de nuevo, entonces el Señor va cuidándole, va guardándole, y a pesar de las luchas y de las batallas, momentos fuertes, momentos débiles, entonces el Señor se encarga de perseverarlo, de cuidarlo, de mantenerlo allí en eso que ha recibido. No se mantiene de manera lineal, sino que va a tener en su vida altos y bajos, pero lo que sí es cierto es que el Señor lo va a preservar y nunca va a caer de ese estado de gracia. Nunca volverá, como dice la palabra, como vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada al cieno, nunca volverá atrás, nunca volverá atrás. Y Dios lo va a mantener así hasta el momento de su muerte, muerte física, claro está. Y esa muerte física será, vamos a decir, la culminación de toda esa obra que Dios comenzó a hacer en su vida desde el momento que lo eligió en la eternidad pasada. Y en esa culminación entonces el Señor lo llevará a ese estado de gloria que nosotros llamamos como glorificación. Un estado ya donde las luchas, las batallas que libramos con Satanás, con la carne, con el mundo, pues ya serán esas luchas dejadas de lado porque hemos obtenido la victoria. Pero esa victoria la hemos obtenido por lo que Cristo comenzó a hacer en nosotros.
Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla, será fiel en terminarla. Y ahí les dejo un pasaje bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 1 al 14, para que usted lo pueda considerar en su tiempo devocional privado también, pueda volver a esos pasajes bíblicos. Entonces damos gloria y honra al Señor por esa obra que Él está haciendo en nuestras vidas, porque así como Él comenzó la buena obra, será fiel en completarla. Amén. Vamos a dejar nuestro estudio hasta acá y vamos a tomarnos un tiempo. Si hay algunas preguntas, algunas inquietudes, pues este es el momento para hacerlo. Dígame usted.